más profundo. La palabra de Dios nos enseña a que seamos distintivos a los demás, así como el ejemplo de Jesús, dando su amor y misericordia a sus discípulos y diciéndoles, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Esta predicación está basada en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Y Él es mío. No, gracias a Dios, hermanos y hermanas, por la oportunidad, la bendición que nos concede poder estar nuevamente congregados en su nombre. Les invito a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, voy a permitirme leer versículos 34 y 35. Pasaje que ya la mayoría de nosotros conocemos, lo hemos leído. Quiero solamente dar una breve reflexión. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Palabra de Dios. ¿Reconocería el Señor Jesús a la iglesia de hoy? Creo que es una pregunta válida, es una pregunta que nos desafía, creo que a la mayoría de nosotros. ¿Qué sería reconocible para el Maestro? Que pudiera él reconocer, ¿verdad? En la iglesia moderna, en la iglesia del siglo XXI. Sin embargo, al hacer la pregunta si reconocería el Señor Jesús a la iglesia de hoy, la pregunta pudiese sonar para algunos un poco incrédula, pero es puramente hipotética y por supuesto incongruente por la simple y sencilla razón que el Señor Jesús lo sabe todo. Por lo tanto, nuestro tema necesita algunas aclaraciones y mi deseo no es indagar si Jesús reconociera a la iglesia tal y como existe y opera hoy en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, sino identificar las señales auténticas, ¿verdad?, en la iglesia del siglo XXI, para que estemos convencidos de que sí, el Señor Jesús reconocería a la iglesia en el siglo XXI. Tal pregunta podría proporcionar una reflexión útil sobre lo que creemos y que es integrante de la única y verdadera iglesia y estimularnos a reevaluar cómo vivimos la fe que tú y yo profesamos en Cristo. Jesús, quien estuvo en este mundo, lo leemos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, aproximadamente casi 2000 años atrás, pero que también estamos conscientes que estuvo distanciado de nuestro mundo contemporáneo por 2000 años y por una conmoción actual social, científica, religiosa, inimaginable. No podría haber imaginado el mundo del siglo XXI con sus avances tecnológicos, el Internet, la energía nuclear, su corrupción y también su contaminación que hoy vivimos en nuestro mundo de ahora. Bueno, nuevamente uno pensaría que el Señor no estaba consciente del avance científico, del avance de la ciencia, del avance de la tecnología. Uno pudiera imaginar que el Señor Jesús no estuviese al tanto de todo esto, pero sabemos que Jesús es Dios y Él conoce todas las cosas y Él es el único que puede decir yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él nos habla a nosotros del principio de las cosas y nos habla también del final de las cosas. Entonces, aunque pudiese uno pensar de que todo esto toma al Señor Jesús de sorpresa, debemos nosotros llegar a la conclusión de que no, el Señor Jesús está activo en la vida de nosotros, en la vida de este país y en la vida de todo país y especialmente donde está la iglesia del Señor. Él no ignora, pero a veces nosotros pudiésemos pensar cómo le haría el maestro en medio de tanto avance, cómo participaría el maestro hoy de las congregaciones con tantos avances tecnológicos. Bueno, añadido a esto, también está la iglesia institucional con sus varias y hermosas catedrales, pero también desgraciadamente tanta burocracia que existe, sus estructuras jerárquicas y patriarcales
el pecado también en todos sus horrores y cómo ha afectado casi todos los rincones de la civilización humana. Así que trataremos de identificar en la iglesia de hoy signos auténticos del legado del Señor Jesús, ejemplos de su ministerio y los intentos de aplicar los valores del reino de Dios aquí y ahora, como dijo el Señor, como en el cielo. 3 preguntas esenciales pueden ayudar también a dar forma a nuestra búsqueda. Primero, ¿es razonable imaginar que si Jesús estuviera de visita hoy, reconocería a aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos? ¿No se identificaría como miembros de una comunidad de personas que se esfuerzan por negarse a su yo egoísta para tomar a diario la cruz de la cual Jesús habló en su mensaje? Segundo lugar, para reformular la pregunta, ¿nos reconocería el Señor Jesús por nuestro amor mutuo, el uno para con el otro, demostrando así la tolerancia como también el perdón mutuo, la preocupación y la compasión mutua los unos de los otros? ¿Nos reconocería el Señor por esos indicadores hoy en día? En tercer lugar, ¿aprobaría Jesús la forma en que nos relacionamos con las personas que no comparten nuestras creencias o nuestras convicciones y que a veces se oponen a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones sobre la verdad, sobre la iglesia y sobre el camino de Jesús? O sea, no se identificaría al Señor como sus discípulos en medio de tanto avance que hoy estamos viviendo. El apóstol Pablo enfatiza ya en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículos del 4 al 21, lo que es el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo está compuesto de muchos miembros, diferentes funciones cada uno, así la iglesia, también la iglesia, estamos llamados a constituir un solo cuerpo reconocible a través, ¿verdad?, de nuestra gran diversidad que existe en cada uno de los miembros. No hay un miembro que lo hace todo, que todos hacemos lo que hace el que está enfrente, lo que hace el que está detrás de nosotros. Hay una gran diversidad. Somos diversos, diferentes sabores, diferentes inclinaciones, diferentes apreciaciones, diferentes percepciones, pero todos en esa gran diversidad somos llamados a ser uno en Cristo Jesús. ¿Cómo lo logramos? Por eso es importante aprender de cómo lo logró la iglesia del primer siglo, cómo lo lograron los apóstoles. También nosotros lo podemos lograr, pero sigue la pregunta. ¿Identificaría el Señor Jesús con esos indicadores a su iglesia hoy en el siglo XXI? El apóstol Pablo también nos llama en este pasaje a ser reconocibles como el cuerpo de Cristo por nuestras prácticas de generosidad, por nuestra compasión, por nuestra alegría, por nuestro amor, por nuestro celo, por nuestra esperanza, por nuestra paciencia, por nuestra perseverancia, por el perdón que otorgamos, por el servicio y las obras de misericordia en las que estamos envueltos. Todo eso enriquece la iglesia del Señor Jesús, y eso tenía en mente el apóstol Pablo para que la iglesia sea reconocible, para que no sea extraña, para que no se levanten dudas en la mente de otras personas, sino que digan, esta es la iglesia del Señor. Así se conduce la iglesia. ¿Y cómo lo sabes? Porque así como leo en las Sagradas Escrituras, la iglesia se está esforzando a ser una iglesia de una comunidad donde siempre tiene marcado el amor en Cristo Jesús, pero no solamente un amor vertical, pero también un amor horizontal, en donde se ve esa generosidad, se ve la compasión, se ve la alegría, se ve el amor, el celo, la esperanza, la paciencia, la perseverancia, el perdón, el servicio y las obras de misericordia, que son indicadores del cuerpo de Cristo Jesús. Así que preguntamos de nuevo, ¿reconocería el Señor Jesús a la iglesia hoy? La iglesia que conocemos y la iglesia que formamos parte, hermanos, hermanas, tiene una historia de heroísmo. La iglesia que nosotros a la cual pertenecemos tiene una historia hermosa de virtud, de hombres y mujeres virtuosos. Una iglesia que aprendió a perdonar, que aunque sabía de que era difícil de hacerlo,
pidió al Padre en el nombre del Hijo la capacidad, el poder y el amor para poder perdonar de un corazón sincero. Es una iglesia de perdón, es una iglesia de amor, de la cual nosotros formamos parte de lo que ha sido dado de generación a generación. Sí, tal vez se ve allí, ¿verdad? Inmiscuido, ¿verdad? En esas cosas a veces el odio, el rencor, la apatía, la vergüenza, pero supera todas esas buenas virtudes que se ven en la vida de los miembros que componemos el cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia, hoy en día hay más de 45,000 entidades, grupos religiosos, sectas, denominaciones, iglesias que todas afirmamos ser leales a la vida, a las enseñanzas de Jesús y a la memoria de Jesús, pero estamos lejos a veces de ser amables y tolerantes los unos con los otros, aún dentro del cuerpo de Cristo. Decía Ricardo Arjona en su canción Jesús, verbo no sustantivo, de mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo, pero me ponchó 100 pelotas. Fíjense, hermanos, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, no somos solo el cuerpo en el Señor. A veces somos débiles, a veces imperfectos, a veces fragmentados también como seres humanos fragmentados, pero formamos unidos por nuestros reales comunes, formamos el cuerpo de Cristo y todos tenemos un reclamo común. Todos tenemos una misma esperanza. Todos tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, hemos participado de un mismo bautismo y tenemos un Dios y Padre que es de todos y por todos y para todos, según Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Es lo que tenemos nosotros en común, pero también hemos estado divididos a veces, y esto nos enseña la historia, por las preferencias personales, por nuestras interpretaciones y sobre todo a veces por nuestras opiniones. Pero la iglesia sigue avante, sigue caminando, sigue luchando por ser el cuerpo de Cristo Jesús. Una iglesia que es llamada a ser reconocible por la iglesia, pero reconocible también por los de afuera. Que puedan ver los distintivos del ministerio del Señor Jesús en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de los miembros. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos, por eso estudiamos la palabra del Señor, para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, de ser transformados de gloria en gloria, como dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta, antes bien creced en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús nos enseña y nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. El cuidado del Señor y su advertencia a nosotros siempre ha sido que no nos dejemos llevar por los hermosos y espléndidos edificios cuando nosotros somos el verdadero templo del Espíritu Santo, que no nos aferremos a los distinguidos títulos designados honoríficos y disfrutar de la pompa y de la celebridad, que no sea ese mi objetivo de ser célebre en la iglesia del Señor, sino ser un siervo en el cuerpo de Cristo Jesús. No podemos permitir la falsedad ni la hipocresía cuando hemos sido llamados a seguir las pisadas del Maestro, a ser puros de corazón, de poder nosotros saber que todo lo que hacemos es con pureza, que no hay una agenda escondido que me va a beneficiar a mí. No somos el cuerpo de Cristo y debemos de alguna manera reflejar la gloria del Señor, ya que Él es cabeza de la iglesia. Si somos la iglesia del Señor, que nos estamos extendiendo y cruzando fronteras, preocupándonos por el ejemplo que damos en nuestras comunidades, si nos estamos esforzando por ser una congregación de mujeres y de hombres que valoramos la reconciliación, valoramos el amor, el perdón y la misericordia, sigamos sobre ese camino. Si nos esforzamos por ser una iglesia de iguales, donde nadie es excluido, donde nadie es rechazado, donde no hay distinción, sino que todos buscamos la santidad, pobres, ricos, sabios, ignorantes, jefes, trabajadores. Entonces Jesús ciertamente reconocería exclusivamente que esta es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Jesús nos llama a una vida
que valore a los demás, que sirvamos a los demás y que amemos a los demás. No solo nos llama a vivir de esta manera, sino que Él modeló esto para nosotros. Jesús lo modeló. Él nos enseñó. Dice Lucas cuando le escribe a Teófilo la carta, bueno, en el libro de Hechos, dice, oh Teófilo, te he escrito de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Lucas fue específico. Jesús no fue un maestro que enseñó y luego aplicó. Jesús fue un maestro completamente diferente. Él primero lo hizo, primero dio el ejemplo, entonces pudo decir, como yo os he dicho, como yo os he hecho, como ejemplo que yo les he dejado. Por eso dice el apóstol que debemos de seguir las pisadas del maestro. Bueno, en el contexto de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35. En Juan capítulo 13, Jesús se acerca cada vez más a la cruz del Calvario. Él sabe que su muerte se aproxima. Su tiempo está llegando y las cosas se están intensificando. El odio de sus enemigos es un odio que se está intensificando. Ellos quieren acabar con él porque su ministerio está creciendo. Estos enemigos se están perdiendo personas, se están yendo por Jesús de Nazaret, por su enseñanza, pero como nos dice Lucas, por el ejemplo que él está dando, por las pisadas y por las huellas que él está dejando en las mentes y en las vidas de otras personas. Hay coherencia, hay integridad en todo lo que el Señor Jesús está haciendo. Y luego ven a sus discípulos. Él es un maestro que tiene muy buena enseñanza, pero tiene la capacidad de instruir a sus discípulos, de ser un ejemplo para ellos, para que el día de mañana, en su ausencia, ellos continúen con la misión de Jesús. Los apóstoles aprenden de la vida del Señor. Los apóstoles se acercan a su propia muerte. Se están acercando al punto de su partida para estar con Cristo, como dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de ustedes, prefiero quedarme un poco más de tiempo para seguir marcando, para dejar huella, para que sepan los caminos de Cristo Jesús, que es bonito hablar, pero es magnífico dar ese ejemplo. Es bonito hablar del amor, pero es algo extraordinario vivirlo y practicarlo y honrarlo. Es bueno hablarlo, pero es mejor estar vestido de aquello que da honor al cristianismo. En esto dice Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. En los versículos anteriores, bueno, ya sabemos, Jesús se acerca a su muerte, su tiempo está llegando, y en los versículos anteriores el Señor está compartiendo una comida con sus discípulos. Una vez más, el Señor predice la muerte y la traición de Judas. Y en Juan 13:30, Judas se va a traicionar a Cristo Jesús. Ahora sí, Judas ya no está presente, ya no está con ellos. Ahora Jesús cambia de tema, cambia de idea. El panorama es otro. Judas ya se fue. Comienza a explicarles a sus discípulos lo que él espera de ellos en su ausencia. ¿Por qué espera que Judas se vaya? Porque el ejemplo de Judas no iba a dar honor a las palabras de Cristo. Por eso Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Una vez que se va Judas, se quedan ellos y Jesús les va a dar una explicación que va a conmover su mente y sus corazones. Y van a entender el camino de Judas y van a querer evitar ese camino de Judas. Les dice algo difícil a uno de ellos, que es a Simón Pedro. Pero Simón Pedro tiene algo que Judas no tuvo y fue un arrepentimiento genuino. Este es el camino. Y cuando te estás desviando, lo único que te va a hacer regresar es el verdadero arrepentimiento, que te va a causar dolor, te va a causar tristeza, que si gracia has recibido y de gracia no diste, arrepiéntete de eso y comienza a dar de gracia. Yo sé, tú le amas a Él, pero le amas porque Él te amó a ti, que te amó a ti primero. Sí, Judas fue y lo entregó. Sí, Simón Pedro lo negó, pero Simón Pedro lloró amargamente, porque también en el camino del Señor
en el camino de la iglesia, en la iglesia que el Señor Jesús va a reconocer a través de los tiempos. Es la iglesia que también llora amargamente. Es la iglesia, son los cristianos, son las cristianas que llegan a entender que se han desviado, que no han podido en sus propias fuerzas amar como el Señor, perdonar como el Señor, servir como el Señor, pero no se van, sino que lloran amargamente, que es un distintivo también del cuerpo de Cristo, que va a valorar las enseñanzas de Jesús. Son enseñanzas transformadoras. Y cuando uno permite ser transformado por las enseñanzas de Jesús, van a haber momentos en que vamos a llorar amargamente, que vamos a ver el resultado de no hacerlo, de nuestros caminos desviados, y vamos a llorar y decir, ¿por qué? Bueno, porque lo hice como yo quise hacerlo, pero a la manera de Jesús siempre va a haber éxito, porque el camino del Señor, como dice el apóstol Pablo, es el camino más excelente. Uno debe estirarse mucho más allá de sus propias fuerzas. Y a veces uno en su amargura le pide al Padre, dame valor, dame poder, resistencia para poder amar, porque siento que no puedo perdonar, siento que ya no puedo servir, he sido dañado, pero entiendo que este es el camino al cual tú me has llamado. Estas palabras que Jesús dice deben de tener mucho peso en la vida de nosotros. Debemos apoyarnos en lo que está a punto de decir, porque es importante que entendamos y vivamos este mandamiento del Señor Jesús. Jesús mostró su amor por nosotros yendo a la cruz. Y como dice Juan, Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Nunca dejó de amarlos, aun cuando ellos fueron infieles. Aun cuando vemos nosotros las cosas que ellos hicieron, que debatían entre ellos mismos, que quién va a sentarse a tu derecha, quién va a sentarse a su izquierda, quién va a ser el más importante en el reino, aun a pesar de todo lo que Jesús vivió con ellos, nunca dejó de amarlos. Y ese es el camino de Cristo, que nunca dejemos de amar, nunca dejemos de servir, nunca dejemos de obrar en misericordia. Jesús mostró su amor para con nosotros y debemos amar a los que nos rodean con ese mismo amor sacrificial. En esto conocerán, dijo el Señor, que son mis discípulos. Hoy en día los cristianos somos conocidos por muchas cosas y está bien y es correcto, pero el significado de Juan 13, versículos 34 y 35 desafía. En nuestro amor sacrificial, perdón, lo que debería ser lo distintivo para los seguidores de Jesús es eso. Seguimos a un Salvador que dio su vida, no porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos. Y eso es muy cierto con relación a nosotros y a los demás. No que lo merezcan, pero lo necesitan. No se lo merece. Yo sé que no se lo merece, ni yo tampoco, pero lo necesito. Necesito de la gracia, necesito del favor, necesito del perdón, necesito de tu comprensión, de tu misericordia. Te voy a fallar, te voy a fallar, te voy a herir con mis palabras, me voy a dejar guiar por la ira. A veces voy a hablar desde mi enojo, desde mi ira. Y se ve en el rostro de aquel que escucha y se entristece. Me heriste. A veces no lo decimos, pero somos llamados a superar y sobreponernos a todo eso en ese camino al cual Cristo nos ha llamado. ¿Por qué? Porque en esto van a conocer. La palabra conocer es conocer íntimamente, no por palabra, sino te van a conocer porque lo están viendo. En esto conocerán quién todos. ¿Y qué es lo que todos van a conocer cuando nos vean? Que somos discípulos de Jesús. Cuando nos vean, va a ser reconocible tu vida y la van a identificar con el Señor Jesús, con la cabeza de la iglesia. Van a reconocer cuando eres lastimado. No se puede evitar el rostro, el sentir, la emoción, a veces el sentimiento. Pero sí puede uno sobreponerse con el amor de Dios para poder sobreponerse a todo eso y dar de gracia. Y a veces uno dice, pero es que no se lo merecen. Por eso es por gracia. Es un favor no merecido. Es algo que Dios hizo por ti, por mí. Nos dio una salvación tan grande que no nos merecíamos, pero sí la necesitábamos.
Y a veces aquel que anda molesto contigo necesita de tu amor. Necesita que tú tomes el teléfono y te pongas en paz con él o con ella. Lo necesita. No se lo merece, yo sé. Tampoco tú. Pero necesitas esa llamada. Necesitamos sentir cuando escuchas la voz de aquel que te ofendió, que quiere ponerse en paz. Cómo rebosa el corazón de alegría, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema con su esposa con su esposo, la ley del hielo, el silencio, y de repente el silencio es interrumpido por un perdóname. Oh, cómo te da vida, ¿verdad? Ah, da vida. Y luego después del perdón viene ese abrazo, ¿verdad? Estás abrazando al amor de tu vida. Algo trató de distanciarlos, pero fue más fuerte el amor, fue más fuerte el perdón. ¿Saben por qué? Porque el amor no es de nosotros, el amor es de Dios. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos dio. Podemos porque podemos, pero a veces nos gana el yo. Uno diría, nos gana el apellido, pero gracias a Dios que sí podemos. Y lo mismo entre nosotros como hermanos. Si os amáis los unos a los otros. Amar a la gente es difícil, ¿verdad? A veces. Son difíciles y son desordenados, pero no olvidemos que nosotros también a veces somos difíciles. Y a pesar de nuestra propia transgresión, Jesús todavía nos amó y nos amó hasta el fin, como dice su palabra. ¿Cómo aplicar el significado de Juan 13, versículos 34 al 35 a nuestra vida? Quiero terminar viendo tres maneras prácticas, en las que podemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. A continuación, ciertamente no hay una lista exhaustiva, no es la única, tú puedes añadirle, puedes quitar, tú puedes con la palabra del Señor, por supuesto, pero es una forma en que el mundo comenzará a conocerme a mí y conocerte a ti, como verdaderos discípulos de Cristo Jesús, que es algo reconocible. Número uno, vivir en la gracia de Dios. Es lo primero, vivir dentro de la gracia de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más grande, dio dos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y hay una razón por las cuales Jesús enumeró el amor a Dios primero. Es que no puedes regalar lo que no tienes. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si queremos amar a los que nos rodean, primero tenemos que entender el verdadero amor de Dios que Él tiene por nosotros. Poder perdernos en su amor, poder reconocer que soy difícil, pero Él me ama, que he ofendido, pero Él me ama. No va a tolerar lo que he hecho, pero Él me ama y en su amor firme para conmigo siempre me llama a un arrepentimiento. Qué bonito es saber que Dios no nos desecha. Aunque mi mente me trata de persuadir de que Dios ya no me ama, Dios siempre tiene indicadores para recordarme a mí de su grande amor y que nunca me olvide que nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Necesito alimentarme, que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si allí estoy fuerte con Él, crean, hermanos, que podré yo sobreponerme a las diferencias que existen entre nosotros. Podremos sobreponernos gracias al amor de Dios. Nuestro amor por Dios se muestra por la forma en que nos amamos y los unos para con nosotros. Dice el apóstol Juan en sus cartas: amados, si amamos a Dios, amemos también a los hermanos, porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Oh, ahí está, ¿verdad? Está el secreto, conocerlo a Él, porque Dios es amor. Bebo de Él todo lo que yo pueda para estar fortalecido, para entonces poder amar. Por eso vivir siempre en la gracia de Dios. Necesitamos entender que Dios nos ha amado con un amor eterno. Segundo, cede a tus derechos. Cede a tus derechos. Una de las principales cosas por las que la iglesia es conocida en este país es por la lucha por nuestros ¿qué? Derechos. Oh, la lucha por los derechos.
Como se ve mucho en este país. Es que son nuestros derechos, los derechos estos, los derechos de aquello. Se ha convertido en nuestro grito de guerra. Pero seguimos a un Dios que no luchó por los derechos de Él, sino que dio su vida por nosotros. Fue lo que hizo el Señor, fue un amor sacrificial. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. O sea, considerar a mi hermano y a mi hermana como superior a mí. Qué bello es tener este sentir, considerarte a ti como superior a mí. Dice Primera de Corintios 10:24, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Una vez más, ceder a nuestros derechos. Es que es mi derecho, yo sé es tu derecho. Pero cuando tú cedes a tus derechos, tú muestras un camino mejor y más excelente. No siempre se tiene que hacer lo que tú quieres. Cede a ese derecho. Deja que el amor de Dios se extienda. Deja que el amor de Dios se manifieste. Cede a tu derecho. Cuando Jesús dijo, por nuestro amor los conocerán y amados los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Maestro. Tenemos que aprender a estimar como superiores a otros y nunca enseñorearnos de la fe de ningún hermano, de ninguna hermana, como que si somos superiores. Y si lo hemos hecho, tenemos que apartarnos de eso y aprender de Jesús, que fue manso y humilde de corazón, para hallar descanso para nuestra alma. Y finalmente, servir a los que nos rodean. También está ahí instruido en las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y una forma de amar tan tangible y palpable es el servicio. Tal vez la manera principal de vivir el significado de Juan 13:34 al 35, hermanos, es servir. Si queremos que nuestro amor sea visible, entonces tenemos que servir a la hermandad. Tenemos que poner a los demás por encima de nosotros mismos. Si los cristianos se mantienen centrados en sí mismos y en sus propias necesidades, dejarán atrás a Jesús. Seguir a Jesús es seguir su ejemplo. Y Jesús lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Fue el ejemplo que Él nos dejó. Y a veces el servicio es difícil porque no hay algo para mí, no hay un beneficio propio, pero sí lo hay. ¿Cuál es el beneficio? Que más bienaventurado es dar que recibir. Es una bienaventuranza que es honorable, vuelvo a repetir, delante de Dios. Se perderán, sí, la increíble vida que Dios tiene y lograrán tener un gran impacto significativo. El corazón del Evangelio se centra en el servicio. Son tres cosas simples y sencillas. Termino con esto. ¿Reconocería a Jesús en la iglesia del siglo XXI? Hipotéticamente, Jesús nos conoce, pero es para nosotros. Digamos que el Señor Jesús entró a las 9:30 y se sentó. Nos reconocería, se alegraría de nuestros cantos, las alabanzas, el memorial, se alegraría de las palabras. Estás hablando tus opiniones o afirmar la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego Jesús nos diría, pero también acuerden, ser cristiano no es en estas cuatro paredes. Y luego Él se va con nosotros en el carro. Ya lo prendo. Es lo primero que hacemos. El Señor Jesús está ahí. ¿Sería reconocible la iglesia para el Señor Jesús? Yo digo que sí. Y lo creo firmemente. Porque queremos vivir en la gracia de Dios. Somos llamados a ceder a nuestros derechos. Y porque queremos servir a los demás. Y porque sabemos que haciendo esto está la bienaventuranza. Que Dios guarde la iglesia y siempre nos dé la fuerza y la capacidad. Para concluir, hace unos meses habíamos desafiado a la iglesia para invitar a nuestra casa a partir pan con ellos, ¿se acuerdan?
nomás invitarlos a nuestras casas para partir pan con ellos. Yo no supe si lo hicieron o no lo hicieron, pero el día de ayer descubrí que algunos lo están haciendo. Oh, me llenó de gran satisfacción, no porque yo lo haya dicho, sino porque uno toma las palabras y las pone en práctica. Y gracias a Dios por todos aquellos ustedes que lo han hecho. Yo les desafío a que sigámoslo haciendo, invitando, que seamos hermanos fuera de estas cuatro paredes, que demostremos el amor y que a veces también, como Simón Pedro, hay momentos en que vamos a llorar amargamente, en amargura. Y qué bueno, porque queremos regresar al camino de Dios. Que seamos reconocibles, que seamos puros, que seamos generosos. Compartimos una historia, un legado con un cuerpo de Cristo. Dice el escritor a los Hebreos, tenemos una grande nube de testigos que nos exhortan que nos despojemos de todo peso que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que vean los jóvenes, que vean los niños, los adolescentes, la generosidad, el amor, la alegría, el gozo, el compañerismo, la lealtad, el servicio, la misericordia. Que vean, eso es ser cristiano. Sí, hay problemas, o sea, somos humanos, pero siempre prevalece, siempre triunfa. ¿Por qué? Porque hay otro camino. Hay tantos caminos que al hombre le parecen bien, pero el fin de esos caminos son caminos de muerte. Pero hay otro camino superior, que es el camino de Cristo. A la iglesia primitiva se le conoció como el camino. ¿Por qué el camino? Porque más que hablar, es un camino donde gente puede caminar, puede disfrutar y no sola, con otras familias, con hombres, con mujeres, con niños, con niñas, y seguir ese camino, el camino de Dios, el camino de Cristo, el camino del amor. La iglesia es el camino. ¿Reconocería Jesús a la iglesia? Sí la reconocería, porque la iglesia es el camino. ¿Cuál camino está caminando la iglesia? Aquel que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la iglesia en el siglo XXI anda en ese camino, donde Jesús nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Y allí andamos y no nos vamos a mover. Y si nos desviamos, va a haber amargura, va a haber arrepentimiento, va a haber reflexión, pero de regreso, de regreso. Esta es la iglesia. Amar, perdonar, ceder. Mira, hermano, yo te considero a ti superior a mí. Qué bello, qué belleza cuando uno no busca su propio bien, sino el bien de los demás. Es bonito en papel, es bonito decirlo, pero es más excelente cuando se vive, cuando se practica y cuando se hace. Dios es amor. Amaos los unos a los otros. El amor es de Dios. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. El amor tiene pies, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca. El amor es y siempre será. Amar no es ser isla. Amar es amar aquello que Cristo ama, que su cuerpo es la iglesia. Y es ahí donde uno vive su cristianismo. Hay que servir. Primero, hay que llenarnos del amor de Dios. Gracias, Señor. De gracia he recibido, de gracia voy a dar. Voy a ceder a mis derechos, porque voy a buscar tu propio bien y te voy a considerar superior a mí y te voy a servir. Y si es posible, como Jesús lo hizo en aquella noche, les lavó los pies a sus discípulos. Qué amor tan más grande. Lavarle los pies a un traidor y lavarle los pies a alguien que lo había de entregar.
o negar, mejor dicho. Lo que yo hago, Simón Pedro, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Ahora imagínense ya todo lo sucedido. Después que Pedro le negó, después de que Simón Pedro dijo, me voy a pescar porque no la hago como discípulo. Se fue a pescar y ¿qué pescaron esa noche? Nada. No la hago como discípulo y tampoco la hago como pescador. Ansiedad, depresión, lo que tú quieras llamarlo. Pero alguien se acerca a la playa y le dice, echad vuestra red a la derecha. Ya ven ahí que está preparando una comida, unas brasas, y luego le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Ya para aquel entonces, qué gran amor. Que cuando todos estuvieron en el aposento alto, y vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, y se repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿quién se puso de pie? Simón Pedro. Él se puso de pie y les dijo, varones hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, más esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para vuestras hijas y para todos cuantos el Señor Dios llamare. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso hace el amor. Te restaura. De gracia he recibido, ahora de gracia voy a dar. Así la iglesia. Recibe la gracia, crezcamos en la gracia, pero también demos. No seamos egoístas, no seamos islas, amemos lo que Cristo ama, sus ovejas, y nosotros somos sus ovejas. Vamos a estar de pie y vamos a cantar. Si alguien no ha obedecido el Evangelio, te invitamos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tú dirías, pues no sé cuál es la iglesia del Señor. Dice Juan en Apocalipsis que la esposa te dice, ven. La esposa, ¿cuál es la esposa? La esposa de Cristo. Te dice, ven. Y tú nos ves y dirás, ¿a poco son perfectos? No, te vamos a decir que no lo somos, pero estamos en el camino más excelente. Y queremos estar bien vestidos para que cuando Dios el Padre le diga al hijo, hijo, ve por tu novia, porque hoy se celebrarán las bodas del Cordero. Que la iglesia está lista y preparada, que se ama mutuamente, pero el primer y grande mandamiento, que ama a Cristo y que esperamos la venida del Señor Jesús. Hermano, si tú eres mi miembro y tú y yo formamos el cuerpo de Cristo, hay que dejar las diferencias a un lado. Hay que dejar nuestras opiniones y hay que prepararnos para la venida de Cristo Jesús, porque el Señor viene y viene pronto. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero Él es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la iglesia, la esposa de Cristo, la esposa que ama, que es feliz, que es alegre, que es dinámica, que es servicial, que es misericordiosa. La esposa te dice, ven a Cristo. Hoy, si quieres obedecer el Evangelio, ser una nueva criatura, hoy es el día de salvación. Solamente confiesa a Jesús públicamente y serás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seas ahora miembro del cuerpo de Cristo y seas mi hermana y pertenezcas a esta familia mientras cantamos el himno de invitación.